desamparados, que sus padres los abandonan. Hay niños que hasta, no solamente sus padres le abandonan, hasta su madre le abandona. Por lo general la madre siempre lucha por sus hijos. Mas, si nosotros conocemos casos, yo conozco personas que no solamente vimos en las semanas anteriores que hay personas que piensan que la iglesia debe de tener una función social, que puede tenerlo, mas no es su prioridad, ¿no? ¿Cuál era la prioridad de la iglesia? Predicar el evangelio, porque es lo único que nosotros como hijos de Dios vamos a hacer aquí en la tierra y que no vamos a hacer en el reino de los cielos. Mas eso no significa que la iglesia no puede cumplir una función social. Mas vemos que la ayuda que está teniendo las viudas y los necesitados es dentro de la iglesia. La iglesia no está saliendo a ayudar a las personas fuera de la iglesia. Es la necesidad que estaba dentro de la iglesia. Por ahora, ¿no? Por ahora. Vamos a ir pasando, ¿no? Mas eso también no significa que hoy en día la iglesia no pueda cumplir una función social. Mas si esa función social lo desvía del foco que es predicar el evangelio, entonces ¿qué debe de ser? Debe de dejar esa función social, porque la función primordial es predicar el evangelio. Por eso que fue escogido los 7 para que hagan esa labor, ¿no? Porque ellos iban a predicar. Que van, hacen labor Dentro de social, la levantan iglesia. iglesias primero. La mayor función, misión de los misioneros, valga la redundancia, es cumplir la gran comisión. No hacen así ayuda social. Algunos se involucran O sea, en está el buen sentido de la palabra, porque allí va a tener contacto con las personas. Es un medio de poder tener contacto con las personas en un lugar donde ellos van y no conocen a nadie. No conocen a nadie. Mas no son llamados a ser envueltos en Ayuda social. en ayuda. Porque la prioridad de un misionero es compartir el evangelio. Otra vez en la iglesia Misión Apoyo ayudaban con canastas. Esa era tipo una labor social. Era una labor social. No que sea obligatorio, no Mas que sea exigente. no es la prioridad de la iglesia, ¿no? Pero sí es una... En caso de necesidad de alguien pero la que lo palabra de Dios sí nos necesitaba, enseña que debemos dar ayudar. a Si nuestros vemos a nuestro hermanos. hermano en necesidad y tienes cómo ayudar y le dice vete, entonces no eres hijo de Dios, ¿no? Eso nos enseña. Si vemos la necesidad de nuestro hermano y tenemos cómo ayudar y no le ayudamos, no estamos cumpliendo la palabra de Dios, ¿no? Y vino. A nuestro Señor Jesucristo lo condenaron. ¿Y cuál fue de qué lo condenaron? ¿De qué lo acusaron? De blasfemia, ¿no? Ahora, ¿de qué le están acusando a Esteban? de blasfemo. De blasfemia, ¿no? Hay una parte de la ley, está en Levítico 24:16. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no habló ninguna blasfema porque nuestro Señor Jesucristo no habló ninguna mentira, ningún pecado fue conocido, ¿no? 24:16. Y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemara el nombre que muera. Asimismo, el hombre que llegue de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El 16, ¿no? Y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemara el nombre que muere, ¿no? Que muere. El dictamen es muerte, ¿no? Por eso que el sumo sacerdote lo acusa a nuestro Señor Jesucristo de blasfemia. Porque si lo acusaba y todo el pueblo reconocía que reconocía falsamente, ¿no? Porque no tenían cómo reconocer, porque nuestro Señor Jesucristo nunca había blasfemado, ¿no? Pero el sumo sacerdote lo acusa de blasfemia para tener este sustento, para poderlo condenar a muerte. De la misma manera van a hacer con Esteban.
lo acusan de blasfemia para poderlo matar, para poderlo matar. Y lo mismo llevaba. De aquí en adelante vamos a ver cómo en un principio mencionamos que los primeros capítulos es centrado en el ministerio de Pedro, del apóstol Pedro. Y a partir del capítulo 3 en adelante es centrado en el ministerio de quién, mis hermanos, del apóstol Pablo. Cuando aparece ahora Esteban es un periodo de transición entre lo que era el ministerio, el libro de Hechos centrado en el ministerio de Pedro, y va a pasar a ser centrado en el ministerio de Pablo. Aún no aparece Pablo, aún no aparece Saulo, ¿no? Saulo. La próxima semana, si Dios mediante, veamos los siguientes versículos, allí aparece Pablo, allí aparece Saulo. Porque ahí está hablando de Esteban, ¿no? Supuestamente ya va a aparecer, ya va a dar la iglesia primitiva. Va a estar presente. De aquí en adelante, Esteban comienza a presentar, comienza a predicar al mismo concilio, al mismo Sanedrín donde Pedro ha predicado 2 veces. Y él presenta la prédica más extensa, presentando pasajes del Antiguo Testamento. Y es de todas las escrituras, es la prédica más grande que hay, presentando pasajes del Antiguo Testamento mostrando a Cristo, ¿Dónde está? Está en Mapre. Esa es lo que vamos a ver en la próxima semana, ¿no? Porque aquí lo están juzgando ya. Sí, lo están juzgando. Pero que todavía no estamos viendo por qué razón, ¿no? ¿Por qué razón? Si hay una razón. No, por eso la razón está aquí, pero que significando la razón viene después. Lo que va a venir de aquí en adelante es lo que Esteban presenta delante del Sanedrín, que es la prédica del Evangelio. Él predica el Evangelio delante de ellos. Dentro de él, donde está preso. Por eso ellos lo sacan y le dan muerte. Él en verdad está siendo, él ya ha sido perseguido por algo. Los versículos que hemos estado viendo, por las personas que congregaban en la sinagoga de los libertos y en las otras 2 sinagogas que era de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Ellos comienzan a debatir con Esteban, solamente que ellos no pueden contrarrestar lo que Esteban está hablando, porque Esteban está hablando la verdad, ¿no? Y ellos no satisfechos, ellos comienzan a llamar personas para que presenten falso testimonio, para que lo difamen. ¿Y dónde son? Y de allí en adelante, ¿a dónde es llevado Esteban? Allí es llevado delante del Sanedrín. Allí es que comienza a ser juzgado. Y la acusación es esta, ¿no? Que hemos visto, que no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, quiere decir contra el... Aquí ya está en el Sanedrín ya. Sí, ya está dentro del Sanedrín. Contra el templo y contra la ley, ¿no? Y de aquí en la próxima semana vamos a ver que Esteban presenta defensa, predicando el Evangelio. Es largo los versículos. Y al final, en los últimos versículos, recién aparece Pablo, ¿no? En el 58 dice, en el capítulo 7, en el 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estaba allí en medio, porque probablemente era de las personas que congregaban en la sinagoga que era de Cirene, porque él era de Tarso, de Cirene, ¿no? Él ha estado viendo todo. En algún momento él ha sido expuesto al Evangelio, pero tenemos seguridad de que él ha sido expuesto al Evangelio ahora, cuando Esteban está predicando el Evangelio, porque él está aquí a la hora que lo matan. Cuando son tiradas la ropa de Esteban, es a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y en el primer versículo del capítulo 8 habla sobre Saulo y dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos que de nuevo
hay persecución, solamente que ahora una gran persecución. Luego de que Esteban es muerto, ¿quién encabeza esa persecución? Saulo. Y es joven, está hablando que es joven. ¿Y qué es lo que sucede? Prestamos atención, nuestro Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles que esperen, que irían a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos hasta lo último de la tierra, Y vemos en este versículo, Esteban es muerto, hay una gran persecución, solamente que en las persecuciones anteriores la iglesia no necesitó salir de Jerusalén. Ya hemos visto que la iglesia, los apóstoles ya han predicado y todo Jerusalén ha conocido del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que también en los lugares, en los vecinos de Jerusalén, ya hay personas que han escuchado el Evangelio. ¿Por qué es que creemos eso? Pensamos eso y creemos. ¿Por qué? Porque cuando Pedro está siendo usado para sanar a los enfermos, son traídos de fuera. ¿Y por qué son traídos de fuera? Porque ya han escuchado. La iglesia ya está comenzando a influenciar en los vecinos, en los lugares cercanos a Jerusalén. Mas cuando ya sale de Jerusalén, es en este momento, en la gran persecución, cuando son esparcidos, y son esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria. Pero no los apóstoles. Los apóstoles quedan. Quedan. Más un gran número de creyentes que forman parte de la iglesia de Jerusalén comienzan a salir porque están siendo perseguidos. Y es la voluntad de Dios que salgan para que prediquen el Evangelio. Usan aún que la persecución que no viene de Dios, lo usa para sus propósitos eternos, para compartir el Evangelio. Porque Esteban es el primer mártir. Es la primera persona, más o menos con primer 18 años, discípulo que muere por no negar su fe. Y todo eso obra para bien, ¿no? Porque, o sea, todo este caso obra para bien porque se esparció el Evangelio. Vemos varias cosas, por ejemplo, Esteban, vemos que es lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, él es lleno de gracia y de sabiduría. Él es un excelente predicador, porque es la mayor prédica que hay, es extensa y presenta paso por paso, mas su ministerio es cortísimo. Personas hoy en día dirían, hasta lo menosprezaría, mas ante los ojos de Dios no es así. Su ministerio pudo ser corto, mas su alcance fue inmenso. Porque cuando Esteban muere, ¿qué es lo que sucede? La iglesia sale y el Evangelio se expande. Vemos una gran diferencia. Lo que las personas ven no es lo que Dios ve. Muchas personas podrían pensar, no, el ministerio de Esteban fue cortísimo. No fue usado por Dios, fue usado por Dios poderosamente. Y en los propósitos de Dios su ministerio llegó a un alcance. El alcance que debió tener, porque sabemos que las obras Dios las ha preparado diferente, ¿no? Para que anduviesen así, ¿no? No habla de dónde que Esteban salió, de dónde que viene. ¿De dónde que viene? Por el origen de su nombre, que es Esteban, es un nombre griego, ¿no? Era de alguno de los lugares de donde vinieron, que es fuera de Palestina. Porque los judíos se nacían en Palestina, sus nombres todos no eran en griego, eran en hebreo, ¿no? Mas tiene un significado, Esteban también tiene un significado. Su nombre significa corona, creo. Ya lo dijo todo. Corona. Recibió corona de justicia, ¿no? Porque también era un ministerio arriba también. 18 años. Yo no sé si tenía 18 años, pero sí era joven. Porque Pablo también estaba joven, ¿no?
¿Salió de cuánto? Pero dice que es joven. No llegando a los 30. Ya no tan joven. No, pues joven de... El año joven. Tú joven. Parece que era el más joven. La elección de los diáconos. Ellos siete eran los diáconos como nos presenta Pablo después. Que algunos son mencionados aquí. Los siete. Algunos Los de siete los son- siete son mencionados. De Pablo. Vemos que Esteban es evangelista. Felipe también es evangelista. En los capítulos siguientes vamos a ver que es llevado a Samaria. Él predica el evangelio a los samaritanos. Luego presenta el evangelio al etíope, ¿no? De los otros 5 no sabemos más, porque es solamente en ese lugar que menciona, ¿no? Y es más, la iglesia se esparce. Entonces probablemente la necesidad que tenían las viudas ya no es la necesidad allí en Jerusalén, porque tal vez ya no estaban en Jerusalén, ¿no? Pablo también tenía claro cómo era joven aquí, ¿no? Como Esteban también estaba joven también. ¿No? De Esteban no sé, la hermana que dice que tiene 7 años, no lo leí, no podía. Lo que en O sea, todo lo que las nombres que escrituras aparecen describe aquí, Yo escuché que tiene 16. lo que aparecen aquí son la mayoría jóvenes, porque Pablo también estaba joven. Pero era joven, hermano, Comienzo era de joven. adolescencia, Era ¿no? muy joven. Los primeros. Más joven todo. Realmente los judíos de los las 12 años edades ya son lo distintas. Por consideran. ejemplo, Juan es el más joven, pero Pedro ya era una persona mayor. todos lo ¿no? conocían a Pablo también, ¿no? Claro. Aún no lo conocían. a No, no, Pablo. pero llegaron a conocerlo y estaban jóvenes. Pedro era mayor. Pedro era mayor. Juan era bien joven, ¿no? Pablo era joven, pero no es tan joven como Juan. Porque él ya había terminado sus estudios y él ya tenía un negocio de tiendas. De tiendas, tiendas que usaban en ese tiempo cuando se iban de un lugar a otro, ¿no? Entonces no era tan joven, era joven, pero no tan joven como están pensando 16, 17. No tenía, ¿no? No, Esteban, Esteban, Esteban. No, pero pueden pensar que... No, porque Pablo también estaba joven y que tú, ¿no? No era tan Sí. joven. Pero el Esteban no dice que estaba joven, ¿no? Pero tampoco nos dice que él ejerció ese su trabajo, lo que tenía ¿cómo se dice? De hacer tiendas, digamos, que le hacía su Aquí no, negocio que pero él tenía. hay en No sé si en se otra lo parte de las dijo, pero el escrituras. hermano lo dijo, Las los escrituras lo judíos- dicen. Los judíos a partir de los 12 años ya no los consideraban Ah, como sí. niños. Ya A partir de los los 12 años era considerado Ya, ya hombres, ¿no? Hombres. En Entonces, ese tiempo, ¿no? por eso de que tal vez Por 16 o 18 años. por eso también se cansaban. Porque Pablo también en el ministerio del Evangelio, él también ejercía ese trabajo, también su trabajo que tenía. Él tenía un trabajo. Sí, Y así él predicaba es, ¿no? también de Jesucristo. O sea, al mismo tiempo él también tenía esa labor. Trabajaba mucho. Él Sí. usaba sus manos. ¿No? Sí, Pablo mismo dice que no sean ociosos, ¿no? Que no trabajen, que no coman. Iba a buscar. Está buscando. No, no recuerdo dónde es. Que dice que hacía tiendas. Vale, por favor. Porque habla de el mismo Lo que las
Hermano, pero ahí cuando hablan sobre las viudas, segundo punto, yo había escuchado de que conforme a la cultura judía, quedar viuda era una manera, antiguamente también, ¿no? Quedabas desprotegida y eras un poco censurada o minimizada, ¿no? Mal vista, ¿no? Mal vista, hasta los huérfanos. Eso no sucedía dentro de la iglesia, no debería suceder No, dentro de la o sea, en ese iglesia. tiempo, por eso que tal vez la iglesia prestaba un servicio, ¿no? De sustento y de cuidado, de abrigo, de todo. Tanto las viudas como las personas que no podían tener hijos eran mal vistas. Antiguamente, ¿no? Más cabe la posibilidad que dentro de la iglesia primitiva haya habido esa división, porque ya no solamente fuera de la iglesia había una diferencia, una gran diferencia que ellos habían hecho entre los judíos nativos, es decir, que nacían en Palestina, y los judíos que habían nacido en otras regiones. Dice que Había discriminación, que no lo describe en la iglesia, ¿no? Que no lo describe, más que podría haber sucedido en algunas personas en base a que la congregación era tan grande, ¿no? Que podría suceder, pero en la escritura no nos especifica, ¿no? Más si nos habla claro del problema y cómo es que los por apóstoles lo que venían de fuera con otras afrontan esa costumbres, situación. con otras formas. Como pasa ahora también, pues, aquí en muchas iglesias vienen muchas personas con diferentes costumbres, Sí. ¿no? Con diferentes Entre formas de nosotros mismos, Y así quedan. y siendo del mismo país tenemos costumbres algunas diferentes con otros pensamientos, ideas. Eso La forma de cómo vivieron antes, ¿no? sí, eso no debería crear división. Eso no debería crear división, ¿no? No debería crear división. Porque podemos tener, y vamos a tener muchas cosas, opiniones diferentes, pero como recae con opiniones personales, ¿no? O sea, no estamos diciendo opinión sobre la palabra de Dios, ¿no? La Sino palabra de Dios es una absoluta, sola, ¿no? Sino opinión personal en un asunto en particular, ¿no? Pero para eso tenemos la palabra de Dios para poder aplicarlo a esa situación, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Entonces, Cuando dice aquí el lunes, el número de los discípulos, crecía el número de discípulos. Eso quiere decir, Porque no eran los propios se está los refiriendo apóstoles, ¿no? Se está refiriendo a la iglesia, A la iglesia, ¿no? pero a la Que iglesia sería- de Cristo, para que porque sería- solamente la iglesia de Cristo está formada de discípulos de Cristo y los discípulos que crecían. Está haciendo una diferencia grande. Sí, porque En casi todos los versículos que vemos, lo vimos la semana pasada, porque Dios acrecenta a los que irían a ser salvos, dice en uno de los versículos que leímos, ¿no? Claro. Porque es la obra de Dios, y aquí también lo describe, los discípulos que crecían. No era la iglesia física, sino los discípulos, era la iglesia de Cristo que crecía, ¿no? Porque para ser discípulo, no cualquier persona es discípulo, ¿no? De Cristo. como crecía No el toda número de persona los que va a la discípulos. iglesia. Pero aquí dice cómo, de la manera que los discípulos estaban creciendo en número, apareció esta situación. ¿Cómo apareció la murmuración? Vemos varias cosas. Aunque lo mencionamos, ¿no? Que la iglesia aumenta. Cuanta más cantidad de personas, más situaciones se presentan, ¿no? Más problemas, ¿no? Más diferencias, ¿no? Suceden en la sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que impide el crecimiento de la iglesia? ¿Qué impide el crecimiento de la iglesia? De la iglesia de Cristo nada impide. No, pero hay situaciones que impiden el O sea, crecimiento. los problemas que puedan surgir, ¿no? Por la murmuración también. La murmuración.
modulación sí va a impedir el crecimiento de la iglesia física, puede ser, pero la iglesia de Cristo Se no. puede sacar La obra de Dios, ¿eh? La obra de Dios. No impide Más- el crecimiento. Sí impide porque, ¿qué sucede? Una iglesia donde reina la murmuración no va a tener un buen testimonio. No va a tener, ante las personas de afuera. Las personas de afuera van a ver la iglesia y está lleno de Yo murmuración. le digo, Entonces el la iglesia en el sí crecimiento, pierde poder. ¿Para qué? Porque va a evangelizar, pero no tiene poder porque las personas ven como las cosas que hay dentro de la iglesia. Si reinase eso, ¿eh? Si reinase eso, no, yo por me estoy siempre. diciendo el crecimiento en la iglesia en cuanto que hay personas que quieren ir a la iglesia y ¿qué es lo que impide? Que, por ejemplo, las personas de afuera llegan con ¿qué propósito? La mayoría de las personas vienen a la iglesia por una necesidad. Hay diferentes necesidades. Sabemos que la necesidad genuina es la necesidad de Dios. Cuando la persona es confrontada en su pecado y se da cuenta que es pecador y que ninguna de sus obras es suficiente para salvarse. Porque la mayoría de las personas tratan de hacer buenas obras, pensando que por sus obras van a ser salvos. Sí. Mas cuando nos es presentado el Evangelio y lo entendemos, vemos, soy pecador y estoy condenado y necesito a Cristo. Si la necesidad de esa persona es Cristo, su necesidad es genuina. Más hay diferentes necesidades. Una gran cantidad de personas vienen por una necesidad emocional, que puede ser usado por Dios para convertirlo, pero no necesariamente esa persona va a ser. Porque ese es el punto principal de las viudas, ¿no? Ellas están murmurando porque no son atendidas como ellas quieren, ¿no? Porque ellas están esperando en ser atendidas, y ese es el murmuro que causó el problema, ¿no? Que no fueron atendidas en sus necesidades. Hay una diferencia que ellos Porque son consideradas creyentes. Porque hay muchos que vienen y se sientan y dicen, no, a ver, que me enseña, que muestre su amor la iglesia, ¿no? Esperando ser atendida, ¿no? Que lo reciban con amor, con cariño. No, y muchos del mundo dicen, ¿qué tu iglesia ayuda a quién? Muchas veces he escuchado esas preguntas. ¿Están ayudando a alguien? ¿Hay alguien que está pasando hambre? ¿Están ayudando? Pero también en ese sentido Y ese punto ven tiene ellos. que ver Pero hay algo, discernir, ¿no? en Porque ese pasaje hay algo. La murmuración está mal, porque es pecado. Sí, porque Más la murmuraron de- necesidad que ellas tenían era verdadera. Porque si no, los apóstoles lo hubieran descartado. Más atendieron su necesidad porque la necesidad que ellas tenían era verdadera. ¿Y por qué? Porque las viudas de los hebreos estaban recibiendo ayuda. Pero atendido de una forma y ellas habían sido las otras no. desatendidas. Y ellos estaban entendiendo eso como una discriminación por ser viudas. Porque había esa diferencia. Y esa ha sido que el enemigo que estaba sembrando esas cosas, llenando sus mentes de esas cosas. Porque murmuración, ¿no? Más, por ejemplo, ese dentro de la iglesia consideramos que ellos todos eran creyentes, todos eran creyentes. Más, por ejemplo, lo que estaba hablando era de personas de fuera, ¿no? No, Personas de ¿qué fuera, es lo que impide el crecimiento a que personas lleguen a la iglesia y que la iglesia crezca? ¿No? Nosotros, la iglesia donde nosotros estamos congregados, ¿no? Muchas veces el hermano César ha dicho que el hermano no busca gente números de personas que llenen los asientos, ¿no? Más eso también Sí, no ¿no? significa que Dios Claro, acrecentará a los porque que, la palabra de Dios los que dice irán que vayan a ser salvos, discípulos, ¿no? Y a de todas las naciones. predicar el Evangelio y hacer hacer discípulos, discípulos. bautizarlos en el nombre del Padre. Entonces, del Hijo y esa es del nuestra Espíritu misión Santo. de Es nosotros, nuestra ¿no? misión. Nuestra misión. Sí, en verdad. No es que tenga que haber una multitud, pero eso no significa que Dios puede traer una multitud, porque Dios Claro. puede convertir Y una la multitud. palabra de Dios Más hay habla. algo. ¿Por qué es que la iglesia no crece primero? Porque no es predicar el Evangelio. Y no es acusando, es en nuestra propia vida. Yo veo mi vida y debería estar predicando el Evangelio todos los días. Y no lo hacemos. No lo hago. El primer motivo por el cual la iglesia no crece es porque no comparte el Evangelio. Podemos decir, no, es que son japoneses, pero conocemos una gran cantidad de personas que hablan nuestro idioma y así mismo no le predicamos el Evangelio. Es el primer motivo. Esas cosas que suceden dentro de la iglesia quitan el poder. Quitan el poder de evangelizar, de compartir el Evangelio, porque las personas son evangelizadas, vienen y ven esas cosas en la iglesia y puede ser un motivo para que ellas se aparten.
Mas sabemos que si Dios convierte, por más que esa persona se vaya a otro lugar, Dios ya lo convirtió y Dios lo traerá, ¿no? Más eso no justificando nuestra, porque somos responsables. Dios es quien salva, la obra es de Dios, mas nosotros somos responsables delante de Dios. Delante de Dios de todas